Bienvenidos al canal de Aprende con Romero. En esta ocasión realizaremos el ejercicio 3 de las gráficas en MATLAB y para ejemplificarlo usaremos una ecuación lineal. Se nos pide graficar la siguiente ecuación. Y es igual a 23 menos 6x entre menos 5. Aquí podemos ver que la variable dependiente es la y la variable independiente es la x. Existen dos maneras para graficar en MATLAB. La primera es un modo básico, en donde únicamente tenemos que realizar lo siguiente escritura de comandos. Ponemos el comando donde borramos todas las variables del espacio de trabajo de MATLAB. Después limpiamos la pantalla. Esto nos ayuda a que cada que corramos el programa no se nos contamine con otros resultados de otras variables. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder realizar la gráfica de esta función es establecer el eje x. Entonces, x lo definimos como un vector que va desde menos 10 a 10 en incrementos de un quinto. Recuerda que puedes tú definir el incremento que quieras. Lo puedes hacer muy pequeño o lo puedes hacer muy grande. Eso dependerá de la calidad y de eso dependerá también el tamaño de la imagen que resulte. Ahora, en la tercera línea podemos ver la función. Y es igual a 23 menos 6 por x entre menos 5. Recuerda que al multiplicar por un vector, la y nos va a salir del mismo tamaño del vector porque fue multiplicado. Por lo tanto, los dos vectores serán de la misma dimensión y con esto podemos graficar. Después damos el comando de figura y después le decimos a MATLAB con el comando plot que nos grafique x respecto a y. Entonces, vamos a tener el siguiente resultado. Aquí podemos ver que en el eje x vemos que está de menos 10 a 10, tal como lo hemos definido aquí, menos 10 a 10, y en el eje y va de menos 20 a 10. La línea azul representa la gráfica de nuestra función, pero si solamente lo dejamos así, pues nos aparece de esta forma. Sin embargo, nosotros le podemos agregar más formato a nuestro código para verlo de una manera más presentable. Entonces, podemos pasar de este resultado mediante el siguiente comando. Ponemos el comando de limpiar todo, limpiar pantalla, establecer el eje X, establecer cuál es la función, que en este caso es la misma en ambos casos. Generamos figura y al comando de plot X respecto a Y le agregamos un color verde y una forma de punto. Además, añadimos una línea de grosor 4. Como lo podemos ver en este caso, tenemos que nuestro color es green, o sea verde. Queremos que sea punteado, tal como lo vemos aquí, y tenemos que la línea sea de un grosor igual a 4. Aquí es importante que en el vector que establecemos como x, el espacio sea pequeño para que lo podamos ver así. Entonces, aquí solamente tenemos incrementos de una unidad. Si lo dejáramos en incrementos de un quinto, entonces esto se vería casi como una línea porque se vería muy pegado. A eso se refiere cuando decimos que los incrementos dependen del tamaño y el estilo con que quieras hacer tu gráfica. Después colocamos el sostener y graficamos los ejes en X y en Y mediante estos comandos. Graficamos el eje y el eje X. Después le añadimos que grafique la cuadrícula tal como lo vemos así. Ahora le añadimos una leyenda. En este caso con el comando legend ponemos que la función es y de x, por lo tanto aquí nos dice que los puntos verdes representa y de x y así se los podemos agregar si tuviéramos más gráficas en esta misma figura. Ahora le añadimos un título, el cual dice ecuación lineal 3 con un tamaño de 18. Esto va a ser el título. Le añadimos una etiqueta X y con nombre de eje X y tamaño de 16. Lo mismo hacemos para el eje Y. Etiquetamos el eje Y con el nombre de eje y le damos un tamaño de 16. Aquí podemos ajustar los límites de nuestra figura. En este caso yo quiero que nuestra figura esté definida de menos 10 a 10 en X, como lo podemos ver aquí, y de menos 20 a 10, como lo podemos ver en Y.
Sin embargo, si yo cambio estos valores, se nos realizará el ajuste en el resultado final. Por ejemplo, si yo le pongo de menos 10 a 0, solamente me va a presentar esta parte de la gráfica y lo demás no me lo va a mostrar. Y si le pongo de menos 20 a 0, únicamente nos va a mostrar este cuadrante como resultado. Por último, tenemos el comando set, en donde al teclear este comando podemos definir el color del fondo. En este caso, tenemos que el fondo es blanco y, sin embargo, si aquí cambiamos el color, lo podemos ver en diferentes colores, como en este que es como turquesa, que si aquí le ponemos 100, nos va a dar este fondo. Y así podemos hacer una combinación de diferentes estilos, figuras, colores. Podemos graficar líneas sólidas, líneas punto guión, líneas punto punto, líneas guión guión, que sea de color rojo, que sea de color azul, que sea de color magenta, con un grosor menor, etcétera. Únicamente aquí tú decides cuál es el estilo que más te gusta y así poder realizar tus resultados de forma más presentable. Recuerda que podemos pasar de esta figura que es la preestablecida por MATLAB a estas figuras personalizadas en MATLAB.